El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales, un programa dedicado al rescate animal. Conoceremos la historia de Maya, una perrita que fue rescatada de las calles y que hoy busca un hogar. También platicaremos con el productor de la película Cometa, él, su perro y su mundo, Leonardo Arturo, y conoceremos al perrito que inspiró esta historia. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar este programa, quiero presentarles a Leonardo Arturo. Él es productor de la película Cometa, él, su perro y su mundo. Una película que trata sobre el rescate y la adopción de perros en situación de calle aquí en nuestro país y que, bueno, ha generado muchísima expectativa e incluso movimiento en redes sociales. Leonardo, gracias por acompañarnos y por favor cuéntanos, para empezar, ¿en qué consiste Cometa? ¿De qué trata Cometa? Bien, bueno, vos, muchas gracias por la invitación. Cometa es la primera película en México acerca de rescate y adopción de perros en situación de calle. Bien sabes que los números son muy alarmantes, ¿no? Son más de 17 millones de perros en situación de calle. Somos tercer lugar internacional sobre maltrato animal. Y todo esto es, o sea, este proyecto es para crear cultura, para hacer concientizar a las personas sobre tener a tu mascota, sobre cómo atenderlo, sobre la parte de adopción o lo importante que es darles una segunda oportunidad. Que de hecho tengo entendido que tú lo hiciste con Bowie, ¿no? Que es este perrito que vemos por aquí y que es parte fundamental de la historia de Cometa, de cómo se inspiró, cómo te inspiraste además para producir esta película, porque haces de todo. Ahorita me cuentas más sobre este punto, pero cuéntame el papel que jugó Bowie. Bien, Bowie sí es una gran inspiración para mí en la película, porque cada cosa que íbamos pasando hace algunos años lo iban apuntando y todo esto fue armando una historia. Entonces, hasta que ya tenía varias anécdotas, por así decir, junto con él, empezamos la parte de ficción y empezamos a escribir la historia. Y pues Bowie es tu primer rescate. Sí, de hecho, sí, tal cual, sí es mi primer rescate. Se siente muy padre como el verlos muy indefensos o en la situación que estaban. Y que ahora, o un mes después, por ejemplo, ya estuviera saltando, ya estuviera caminando, ya tuviera más seguridad en él mismo. Así es, yo creo que todos los que hemos rescatado algún perrito de la calle, algún gato, bueno, ¿cuántas historias no podríamos contar? Unas positivas, otras no tanto. Afortunadamente Bowie, pues bueno, encontró un nuevo hogar contigo e incluso hasta ahora es inspiración para escribir esta película llamada Cometa. ¿Qué te parece? Ahorita vamos a ir platicando más sobre la trama de la película, por supuesto, pero antes vamos a conocer la historia de Maya, que precisamente es una perrita que rescataron de la calle. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Soy miembro del patronato del Refugio Franciscano, que está fundado desde 1977. Somos pioneros en lo que es rescate de animales. Tenemos ahorita más de 1,500 perros y alrededor de 170 y tantos gatos. Todos están identificados, todos están registrados en un chart con su historia, cómo llegaron, y todos tienen un collar, un número y una placa con su nombre, y les decimos por su nombre. Y tienen un espacio de 10,000 metros, que es donde pasean todos los días. Para empezar, bueno, un refugio como tal no debería de existir. Todos los perros y los gatos deberían de estar en su casa con un dueño responsable, que se haga cargo de ellos, que tenga la cultura de esterilizarlo, de no procrearlo. Los perros viven una vida mientras les buscamos un hogar, que no es fácil. Somos muy cuidadosos, aunque tengamos muchos, en darlos en adopción. No los damos con ligereza. Jamás damos a alguien que llega a adoptar un perro, se lo damos inmediatamente. Va una persona a ver la casa, se hace un estudio, se platica con toda la familia, que toda la familia esté de acuerdo. Y le damos un seguimiento a la adopción al perro, lo vamos a visitar. La política que tenemos es de no matar. Nosotros no matamos en el refugio, no matamos ni una mosca en el refugio.
En el refugio se practica la eutanasia como tal, con el sentido estricto de la palabra, ayudados al lado del consejo de un médico veterinario, y cuando ya agotamos las posibilidades humanamente posibles y que tenga el perro calidad de vida. Tenemos a Maya, tiene muy poquito en el refugio con nosotros. La encontraron amarrada con un alambre, llevaba 4 días en un barranco. Es una Bull Terrier o cruza de Bull Terrier. Obviamente, de verla, yo te digo la historia, la usaban para pie de cría, ya se la acabaron a la perra, ya se cansaron y simplemente la abandonan. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, le tocó en este maravilloso lugar que es Centro Veterinario México, su esterilización. Para esterilizarla existen algunas alternativas, pues que todas ellas funcionan muy bien. Sin embargo, lo que vamos a hacer el día de hoy es una ovariectomía utilizando la laparoscopía. Es algo que nos permite hacer muchas cosas invadiendo muy poco al paciente, teniendo heridas muy pequeñas y por supuesto causando dolor postquirúrgico mucho menor. Nos permite abordar al abdomen, visualizar las estructuras abdominales. En caso de alguna alteración, como pudiera ser un tumor, podemos tomar una biopsia, saber qué tipo de tumor se trata y entonces hacer un planteamiento de tratamiento mucho más específico y dirigido al problema particular que presenta esa mascota. Los beneficios de la esterilización son muy importantes para ella y para la sociedad, ¿no? Definitivamente una perra esterilizada, por supuesto que le estamos reduciendo riesgos. Si la esterilizamos temprano, si la esterilizamos antes del primer celo o entre el primero y el segundo, reducimos de manera muy importante la posibilidad de que tengan cáncer mamario. Iremos dejando de ver tantos tumores de glándula mamaria conforme la sociedad entienda o conforme los propietarios de mascotas entiendan que hay que esterilizar tempranamente. Los beneficios que va a tener mucho está relacionado con el tipo de tumores y por supuesto si no va a tener tumores de glándula mamaria, su esperanza de vida es mucho más alta. Y por el otro lado hay otro tipo de enfermedades que se relacionan con el útero, con la matriz de las perras y eso también lo vamos a evitar. Y bueno amigos, en estos momentos van a someter a Maya a una operación para esterilizarla utilizando la técnica de la laparoscopía. Una técnica que es novedosa, que es muy poco invasiva y que asegura su recuperación todavía más rápido. En verdad, siempre que rescaten algún perro o algún gato de la calle, además de valorarlo médicamente su estado de salud general, también por favor contemplen la parte de la esterilización. Esto lo veremos más adelante, pero antes les recuerdo que estamos platicando con Leonardo Arturo sobre la película Cometa, él, su perro y su mundo. Leonardo, cuéntanos por favor acerca de la trama de esta película. Claro, mira, son 2 personajes principales. El primero es un chico de 30 años aproximadamente, se llama Roberto, el cual su pasatiempo favorito es contarle cuentos a su hijo y hacer marionetas. El chavo pues está como muy metido en ese tipo de cosas y no es una persona que digamos muy responsable o muy atenta a su trabajo. Pierde su trabajo, por lo mismo pierde la casa donde está viviendo y su familia se la lleva el papá de la esposa. Queda en la calle. A la par se cuenta la historia de Cometa, que es un perro comprado por una familia para regalo de Navidad. Entonces, el perro sucede lo que en muchos casos, ¿no? Ya sabemos que como es un cachorrito, hay que estar enseñando, la gente de la casa no sabe cómo enseñarle, ajá, y lo echa a su suerte. Entonces, ambos en la calle se encuentran y ahí es donde empieza una nueva aventura. Una nueva aventura que bueno, van a compartir juntos y acabas de tocar un punto bien importante, Leonardo. Los perros no son juguetes, no son regalos, no, eso es básico. Y 2, también creemos que cuando se trata de un perro de raza, ¿no? O comprado, creemos que su futuro está bien asegurado cuando esto no es cierto. Así es que el tener un animal de compañía siempre es una gran responsabilidad. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a platicar más acerca de la historia de Cometa y por supuesto conoceremos más de la historia de Maya aquí en Clínica de Animales.
Maya tiene muy poquito en el refugio con nosotros, la usaban para pie de cría, ya se cansaron y simplemente la abandonan. Lo que vamos a hacer el día de hoy es una ovariectomía utilizando la laparoscopía, invadiendo muy poco al paciente, teniendo heridas muy pequeñas y por supuesto causando un dolor postquirúrgico mucho menor. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Y mientras esperamos a que Maya sea sometida a esta cirugía para esterilizarla, seguimos platicando con Leonardo Arturo, productor de esta película, Cometa, él, su perro y su mundo, que es una creación, Leonardo, sumamente, totalmente más bien mexicana. Incluso la música. Está con nosotros Luis Ponce, quien es el creador de la música de Cometa. Sí, bueno, pues mismo Luis puede hablar por su música. Cuéntanos, Luis, acerca de este proceso creativo para musicalizar la película. Claro, pues mira, fue un proceso bastante padre, porque Leo en algún momento me platicó del proyecto, me habló, y yo justo en ese momento estaba haciendo una canción pues que le quedaba bastante bien al proyecto, se la mandé, le encantó y ella me dijo, no, la quiero esta canción y aparte quiero que hagas como todo el soundtrack, ¿no? Y entonces de la mano de él también fui trabajando los otros temas, ¿no? Lo padre de esta película es que la música se hizo en base al guión, ¿no? O sea, leíamos el guión y yo componía cosas, o al revés, ¿no? Yo componía cosas y en el guión se modificaban cosas, entonces como que las canciones sí están muy adaptadas para... dependiendo de la escena, ¿no? Entonces, así fue como el proceso creativo de las canciones. Además de que también nos tardamos un año y medio haciendo todo ese proceso. Entonces sí tuvimos el tiempo para saber dónde acomodar las canciones, cuál ya no iba a ir o cuál había que modificar un poco. Esperamos que obviamente con esta película se conmuevan, se identifiquen si es que ya rescataron a algún perrito y por supuesto que siempre sigan ayudando. Pues bueno, vamos a seguir viendo la historia de Maya y precisamente su esterilización utilizando esta técnica del endoscopio aquí en Clínica de Animales. Hicimos 2 pequeñas incisiones en el abdomen de Maya. A través de una de ellas pasamos gas al abdomen. Esto tiene como finalidad distender el abdomen y permitirnos la visualización de los órganos de una manera más simple. Introducimos una cámara. Esta cámara nos permite visualizar, identificar el ovario. Y lo que hacemos en este caso es levantar el ovario y suspenderlo. Lo suspendemos a través de una fijación con una sutura que se coloca a través de la pared abdominal, se fija a la pared abdominal. Y después de esto utilizamos un equipo que sirve para sellar tejidos. Entonces, es una pinza que cuando se aplica sobre los tejidos, los sella. Y es un equipo muy interesante porque nos permite hacer cirugías con mínima invasión y sellar vasos hasta de 7 milímetros, lo cual son vasos muy grandes. Maya salió muy bien, afortunadamente las cosas salieron de acuerdo con lo programado, pudimos hacer la cirugía de forma convencional. Maya se pasa a la sala de recuperación y en general son pacientes que al día siguiente parece que no los operamos. Pero la perra está recuperándose maravillosamente bien, ya en un ratito ya me la puedo llevar. Yo voy a tratar de tenerla conmigo mientras su recuperación y voy a buscarle una buena casa, preferentemente porque tengo una conexión especial con esta perra, con alguien que yo conozca directamente. No compren, hay que adoptar, hay muchos perros que necesitan casa, que son maravillosos, van a estar agradecidos toda su vida, van a dar la vida por ti. Y bueno amigos, como era de esperarse, la cirugía de Maya fue todo un éxito. Una cirugía que realmente es de rutina, pero utilizando esta nueva técnica, especialmente con las hembras, tienen una recuperación aún más rápida. Es una técnica que es mucho menos invasiva y por supuesto Maya está en búsqueda de un hogar. Así es que escríbanos si es que les gustaría adoptarla a las redes sociales de Capital 21 y les proporcionamos todos los datos para que tal vez alguno de ustedes sea este hogar
lleno de amor que Maya necesita. Y ahora seguimos platicando con Luis y con Leonardo y con Bowie, por supuesto, que está aquí también invitado, sobre la película Cometa. Leonardo, no nada más se trata de hacer la película y bueno, que ya quede plasmada. Claro. Algo que me gusta mucho de ustedes es que han hecho realmente una campaña muy importante para su lanzamiento, pero también porque es algo que nace del corazón. O sea, han apoyado rescates, campañas de adopción, de esterilización. Cuéntanos al respecto. Bien, pues bueno, de hecho, Cometa no solo es una película, es un movimiento, como dijiste. En la página de internet hemos dado más de 90 perritos en adopción en estos años. Hemos podido ayudar a que la ley del Estado de México se pudiera dar hace un tiempo. Y algo muy padre de todo este proyecto es que parte de la taquilla también vamos a poder ofrecerlo para hacer campañas de esterilización. Okay. Entonces, estamos muy comprometidos con el tema y ya. Que además, en esta parte de la taquilla, algo que es muy importante mencionar es que va a tener una gran difusión en una gran cantidad de salas de cine en el país, que me decías que es algo muy importante para hacer una película independiente. Pues la verdad esta es una película, bueno, totalmente independiente. No tuvimos apoyo de alguna institución gubernamental, por así decir. Y esto es querer hacer cine, querer hacer algo y literal juntarte con tus amigos, ver qué es lo que podemos hacer, y ha salido este proyecto. Así es, que está además próximo a estrenarse. Correcto. ¿No? Entonces van a saber mucho acerca de Cometa, lo van a ver y escuchar por todos lados, podrán conocer, no sé, tal vez en algún momento a Bowie y también al perrito que hizo de Cometa, que sí, mis respetos para este perro actor y obviamente para sus entrenadores, para la música, para todos los creativos, de verdad, muchas felicidades, Leonardo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que la vean y les guste muchísimo este proyecto. Perfecto. Síganlos a través de sus redes sociales si quieren saber más al respecto. Sí, en Facebook nos encuentran como Cometa la película, muy sencillo, y pues ahí estamos esperándolos. Perfecto. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias, Bowie. Ya también está despidiéndose. Adiós. Muchísimas gracias. Yo soy Gustavo Reyes. Nos vemos. Hasta la próxima.